Buenas noches, les voy a hablar sobre los hitos históricos más importantes del desarrollo y voy a empezar con nuestro primer hito que se da en el siglo XVI con el Tratado de Tordesillas, en donde España y Portugal hacen una división del mundo y arrancan la construcción de las periferias. Esto hace una segregación de países entre los países bárbaros y los países civilizados. Esto lleva a la división de los países, transformando un poco el concepto de civilización. Bueno, otro es en 1919, donde se celebra el pacto entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial en un tratado de Versalles, donde se formaliza de forma jurídica el imperialismo y con este pacto se estipula la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizados por la Sociedad de Naciones. Uno de los artículos dice que es un derecho internacional aplicable a los territorios coloniales, donde los potencias imperialistas pueden administrar esas colonias mientras ese país es capaz de gobernarse por sí mismo. Esto hace que las potencias obraran con total discrecionalidad, explotando los recursos naturales y las poblaciones. Otro hito se da en 1949, cuando el presidente Truman hace un discurso que refleja el espíritu de la época, como algunos lo llamaron, la era del desarrollo. Voy a mencionar tres cosas importantes de estas, y es que por primera vez se menciona la dictomanía entre desarrollo y subdesarrollo. El subdesarrollo se aplica como una fase previa al desarrollo y se otorga el término de subdesarrollo a un sentido de transitabilidad. Y bueno, se habla del desarrollo como una meta que exige esfuerzo, sacrificio y que requiere la cooperación de todos los países del mundo. Con esto se da un plano de igualdad formal entre los países, algo que habló el Papa Juan Pablo II en sus encíclicas, donde nos habla que Dios nos hizo a todos iguales, por lo tanto todos estamos como en la misma línea y nadie es mayor que nadie. Bueno, otro hito es en 1960, donde se da la teoría del despegue, donde se habla mucho de que para llegar al desarrollo hay cinco pasos en los cuales se deben llegar, y algo muy importante es que nace el Plan Marshall, que busca redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y hace una alianza para el progreso que anunciaba la ayuda para los países de América Latina y el Caribe. Entonces se les daban a las que tenían graves problemas sociales y económicos, se les daban una ayuda. Bueno, los aportes del Papa Juan Pablo II que hacen las encíclicas son muy importantes, empezando por la clase obrera. Cuando hablábamos del primer hito histórico que se da en el siglo XVI, se vio muy reflejada la clase obrera, ¿sí? Entonces el Papa dice que se deben pues dar el recurso que ellos necesitan, valorar a la clase obrera, y va mucho hacia la ayuda de esta clase obrera. Habla mucho en las encíclicas acerca de hay un uso indebido de comunicación, que la producción del comercio y de armas atentan contra el verdadero desarrollo y que traen como consecuencia la acentuación de millones de refugiados. En las encíclicas proclama las condiciones fundamentales de la justicia en la coyuntura económica y social de ese entonces. También nos habla sobre la tierra que Dios nos ha dado. Dice que todos fuimos creados a semejanza, que ninguno debe estar más arriba que otro, y para que se alcance el desarrollo al cual todos queremos llegar, todos los países quieren llegar, es necesaria la ayuda de unos con otros, que es necesario ese ver al prójimo, semejante, ¿sí? Hacerlo semejante a mí, para yo entender que él no es menos, sino que debo ayudarlo para que pueda pues surgir.
Él subraya mucho, mucho, mucho en la opción preferencial hacia los pobres. Es la doctrina social de la Iglesia que vela para las condiciones fundamentales que la justicia se haga realidad. Constata de una pérdida de identidad que está causando un vacío espiritual y que el ateísmo es la causa que hace estragos en el mundo. Y algo para cerrar es el que está en las encíclicas del Papa, es el reconocimiento de los derechos fundamentales. El desequilibrio ecológico y la búsqueda incansable de la paz son preocupaciones constantes del Papa en estas encíclicas, y de hecho toda su vida y su obra y su misión se enfocaron en la clase obrera, en el más pobre, en la ayuda y en todo esto. Muchas gracias.